Abran su Biblia en dos pasajes. Uno, en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, y el otro en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. En esta mañana tenemos un verdadero banquete de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos, segunda de Samuel 7, del 11 al 16 y Lucas 1 del 30 al 33. En esta mañana nuestro tema será el pacto davídico o el pacto con el rey David. En nuestra serie debemos ayudar a Israel. Segunda de Samuel 7, versículos del 11 al 16. Antes de leer este pasaje de una forma breve, los pongo en antecedentes que David estaba descansando de las guerras, de la sangre que se había derramado en tierra de Palestina, y le dice a Dios: quiero construirte una casa. Porque desde que los judíos salieron de Egipto, Dios habitó en tabernáculos. Y David en su corazón le quiso construir un lugar a Dios, un templo, para poner el arca del testimonio o el arca de la alianza, y para que de alguna forma el pueblo pudiera ya ubicar a Dios en determinado lugar. Dios le contesta a través del profeta Natán de que él no le va a construir esta casa, sino que va a ser su hijo Salomón. Y vamos a leer a continuación la promesa más grande que se le dio al hombre más grande, al rey más grande de la nación de Israel. Y aquí se encuentran las bases de nuestro tema en esta mañana, el pacto davídico. Y dice así la Escritura: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí encontramos, en esta porción maravillosa, rica, preciosa de la palabra de Dios, la explicación de la nación y el pueblo de Israel. Y aquí encontramos en esta mañana algo asombroso. Dios le promete a David que iba a través de su hijo a perpetuar su casa, su reino y su trono, tres cosas. Pero el rey Salomón murió. El reino fue dividido con Jeroboam y Roboam, los dos hijos de Salomón, y nunca jamás el reino de Israel se volvió a unificar hasta 1948. Hermanos y hermanas en Jesús, queridos santos de Dios, en este pasaje lo que más nos asombra es que cómo Dios le promete a David que iba a perpetuar su trono para siempre si fue dividido el trono con su hijo Salomón. Y la clave de esta profecía se encuentra en el versículo 12, en la palabra linaje, la palabra esperma, la palabra simiente, la palabra semilla. Todos estos términos son sinónimos. La palabra descendencia. Entonces Dios le dice que de la descendencia directa física de David vendría el Mesías que establecería
el trono y el reino que tuvo David por toda la eternidad, en la historia y en la eternidad. Pero viene esta simiente, viene este linaje de David que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver que cuando Él nace, el ángel le dice a María de qué forma Él era, sobre quien el trono de David sería establecido. Pero Jesús también tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, esta promesa, ¿en dónde está? Pero como las escrituras son inviolables y los pactos de Dios son perpetuos y eternos, Dios el 14 de mayo de 1948 levanta a su pueblo y a su nación Israel de las cenizas. Los huesos comienzan a formarse en tendones y a tener carne, y el Espíritu de Dios levanta a la nación de Israel en el 48 para que finalmente nosotros sepamos que estamos en las vísperas del reino prometido a David y a toda su descendencia. Lo que les quiero decir en esta mañana es lo siguiente: que no hubiera sido posible que se cumpliera esta promesa si Israel no hubiera regresado a su tierra en el 48. Porque para que haya una promesa cumplida de un trono y de un rey davídico, necesariamente era imprescindible que Israel se volviera otra vez a conformar como nación. Y delante de nuestros ojos, la nación de Israel ha sido vuelta otra vez a formar, y estamos en el preámbulo para que se cumpla la promesa de Dios con el rey David. En estos tiempos que vivimos tan difíciles, en estos tiempos donde todo está siendo derrumbado a nuestro alrededor, en esta época en la que ya los valores morales, todo es relativo, los valores económicos, políticos, sociales, religiosos, todo se está desintegrando delante de nuestros ojos. Cada día el Señor pone en mi corazón la necesidad de recordarles a ustedes sus santos amados. ¿Cómo los ama Dios, queridos hermanos en Cristo? Que ustedes, sus santos, recuerden que las promesas de Dios son fieles. Y que cuando todo se derrumbe a nuestro alrededor, las promesas de Dios siguen firmes y cumpliéndose. Y Dios quiere que recordemos estos pactos y estas promesas, porque es lo único que nos va a sostener de pie. El saber que la Biblia se cumple al pie de la letra. Y que estamos ya en la antesala de la culminación y el acabose de todas las cosas creadas. El cataclismo cósmico que viene sobre la tierra y sobre el universo es real, y al mismo tiempo que es real, el diablo sabe el plan de Dios, y por eso levantó una secta en Suiza, y a Jim Jones y a David Koresh en Texas, y los grupos en el mundo que también están anunciando el fin de la humanidad para pervertir el mensaje del cristianismo. Ahora que vamos a ir a Suiza el año que entra, nos decían los hermanos allá en Suiza que nos hablaron por teléfono, es que ustedes no se imaginan, el 85% de la gente que se suicidó o que las mataron todavía no definen cómo murieron los de esta secta en Suiza de la Orden del Solar Templario. El 85% de esta gente era gente culta, inteligente y de posición económica media alta. Había 2 presidentes municipales de Suiza, un reportero de Canadá y persona importantísima del diplomado canadiense en Suiza. ¿Cómo una gente tan inteligente y con dinero pueden caer en un grupo donde finalmente o se les obligó a morir como Jim Jones en la Guyana, o tal vez formaron parte de un pacto en el que fueron asesinados y simularon el suicidio? No se sabe, pero toda esta gente vivía engañada por Satanás. Y siempre los que forman parte de sectas acaban de la misma forma. Jim Jones, David Koresh, y en Suiza acaban muertos, porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y todos los que sirven a Satanás acaban trágicamente de la misma forma. Pero Jesús
nos dice, yo vengo al contrario a darles vida. Una vida en abundancia, a que conozcan la luz, a que vean cuál es el camino. Y yo soy el camino, no es ningún hombre, soy yo, Jesús. Y mi palabra permanecerá para siempre. Vayamos a Lucas 1 y veamos de qué forma corre el plan divino, la Biblia, y llega hasta las páginas del Nuevo Testamento, cuando el ángel le anuncia a María y le dice en el versículo 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David, su padre. Cuando Jesús murió, ¿recibió el trono? No. Y por eso la gente que le seguía, viendo esta profecía y conociendo segunda de Samuel, creyeron que Jesús venía literalmente y físicamente a consumar y a cumplir esta profecía. Y cuando él de Jerusalén sale llorando y entra en un burrito y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿no conociste el día de tu visitación? ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina a sus pollitos bajo sus alas y tú no quisiste que yo hiciera nada contigo? En ese momento la mayor parte de la gente se dispersa, le deja solo a Jesús, porque dicen en su corazón, este no puede ser el linaje y la descendencia de David, porque la profecía dice que cuando el Mesías viniera, él continuaría el trono de David. Y cuando Jesús está hecho pedazo en la cruz del Calvario, la gente dice, ja, 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 tú el rey, tú el salvador, sálvate a ti mismo. ¿Qué fue el problema que sucedió? El problema que sucede en el siglo XX. La gente no entendió. No entendieron porque estaban endurecidos. Y ahora, antes de que Cristo venga por segunda vez, la Biblia dice que el pueblo de Dios se va a endurecer. Los afanes de la vida, las codicias de hacer dinero y las cosas de este mundo entrarán en millones de corazones de personas que se decían cristianas y van por la maldad y por haberse multiplicado el mal, el amor se les va a enfriar. Y si hay un tiempo en avivar el fuego de Dios en nuestro corazón, es la época en que estamos viviendo. Muy bien, aquí vemos pues las palabras, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Nos demuestran estas palabras de una forma categórica la promesa divina dada al rey David acerca del futuro reino que le fue prometido cerca de 1000 años antes de que Cristo naciera. Hasta este momento hemos visto dos pactos. Este es el segundo pacto que estamos analizando. El último fue el pacto con Abraham. Los aspectos proféticos más importantes en el pacto abrámico se describen con las palabras tierra, simiente o descendencia. El pacto palestino, que no nos vamos a detener a analizarlo, está relacionado íntimamente con la tierra de la Palestina. Dios le promete a Abraham y a su descendencia la tierra específica, geográfica, donde se encuentra ahora la Palestina. El pacto palestino clarifica y garantiza las promesas sobre la tierra a los israelitas. Y ahora el pacto davídico, vamos a ver de qué forma está relacionado con la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, el linaje, el esperma a través del cual correría el Mesías y todos los que somos descendientes de Abraham, de acuerdo a la promesa dada a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Veamos ahora, para comenzar, la promesa de Dios al rey David. Cerca de 1000 años después de que Dios hiciera el pacto con Abraham, en el pacto abrámico y palestino, Dios levanta a un humilde, insignificante
pastorcito de ovejas, hermano de más de 10 hombres, para ser el más grande rey sobre Israel. David es un hombre peculiar en la Biblia. Es un hombre que es diferente a todos los demás hombres que han existido en el Antiguo Testamento en muchas formas. Por ejemplo, David es el único hombre en el Antiguo Testamento que se le permitió violar la ley del sábado. David es el único hombre en el Antiguo Testamento que se le permite ofrecer sacrificios sin ser hijo de Aarón ni tampoco de la tribu de Leví. Y David es el único hombre en la Biblia a quien Dios menciona como un grande, grande pecador. Un hombre que tenía esposas y que no se conformó con las 5 o 6 mujeres que tenía, sino que pone los ojos en una mujer bellísima, pero casada. Dios había permitido que los hombres tuvieran esposas mientras no fueran casadas. Y Dios quita esta prescripción después cuando viene el degeneramiento del rey Salomón. Y cuando David se casa con Betsabé, habiéndosela quitado a un hombre que era su marido legalmente y habiéndolo mandar asesinar, David conoce la misericordia y el perdón de Dios cuando después de cerca de un año que endureció su corazón, escribe el Salmo 32, mostrando su arrepentimiento y creyendo en la provisión del perdón mediante la fe en Jehová. David, de ahí en adelante, vivió como un hombre quebrantado, vivió como un hombre humillado, porque David supo que nada merecía de Dios y que la única manera en la que él podía, después de sus pecados, acercarse a un Dios santo, era a través de la fe en su provisión para el pecado. Muchas gentes en el siglo XX ven a hombres y ven a mujeres pecar. Y repito, Dios no se asombra que tú o que yo pequemos. Dios sabe que no somos querubines, pero a Dios le enoja y le molesta que sigas acostado en tu pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que cuando tú te levantes, no vuelvas a caer en lo mismo, porque sería burlarte de Dios, sería tentar a Dios. Entonces Dios es bueno, Dios es misericordioso con los que se levantan y le abrazan y viven humillados delante de su presencia. Por eso, la Biblia le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Si alguna vez tú ves a algún hombre o alguna mujer que pecaste, ten cuidado de levantar el dedo y decir, tú fuiste un pecador, tú hiciste esto, Dios no te volverá a levantar. Cuidado, porque en ese momento se te olvida que la sangre de Cristo le ha perdonado y además que Dios es poderoso para levantar mucho más grande a los que han caído y se han arrepentido. Recordemos a estos grandes hombres como Dios nos los recuerda. Después que David fue establecido como rey sobre Israel, le pregunta al Señor, Señor, ¿te puedo edificar casa? El Señor le dice con las palabras de Natán que no puede él edificarle casa, y encontramos 5 verdades en el pasaje de 2 de Samuel 7 del 11 al 16. Número 1, Dios le promete a David un hijo a través del cual establecería su reino. Número 2, Dios escoge a este hijo, que es Salomón, el menos indicado, el hijo bastardo. Pero ¿cómo puede ser que a través de la amante Dios haya... ¿Por qué no escogió Dios a un hijo de una esposa verdadera de David? Por la misma razón que él escogió a una prostituta llamada Rahab en Josué 2 para ser de la línea descendiente de Jesucristo. Si ustedes ven la genealogía de Cristo en Lucas y en Mateo, van a encontrar el nombre de Rahab, la prostituta. ¿Te gustaría que tu mamá te dijera, tu tatarabuelita, le decían Juana la loca? ¿Te gustaría saber que tu abuela o tu madre tal vez fue prostituta? ¿Te avergonzarías de tu madre?
¿Te avergonzarías de tu padre en la segunda o tercera generación? Jesucristo no se avergonzó, sino que con mucha dignidad la Biblia deja plasmada en la genealogía mesiánica el nombre de una prostituta, para que nosotros recordemos que el que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Que Dios levanta prostitutas, Dios levanta narcotraficantes, Dios levanta homicidas, Dios levanta adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, porque Él es poderoso. Él vino a morir por ellos. Él vino a morir por los pecadores, por los que se sienten enfermos, no por los que creen que no necesitan nada. Nunca jamás nos avergoncemos ni de quién fue nuestros antecedentes, ni tampoco nuestros antepasados. ¿Por qué nos habríamos de avergonzar? Tal vez gracias a muchos de ellos, nosotros somos en este momento las personas que somos, y también por la gracia de Dios. En tercer lugar, se le promete que el trono y el reino se había establecido para siempre. En cuarto lugar, que el trono no le sería quitado a Salomón permanentemente, ni a su descendencia, como le había sido quitado a Saúl, aun cuando el Señor le disciplinaría por sus pecados. Y finalmente, Dios le promete incondicionalmente su casa, su trono y su reino para siempre, aun cuando también se profetizó que Salomón y sus descendientes pecarían y serían castigados. Vamos a ver una definición breve de las palabras del pacto davídico, para que podamos tener una conciencia más clara de lo que Dios le promete a David. En primer lugar, el término la casa de David. Esta frase, la casa de David, no significa una construcción de piedras y ladrillos, sino que significa la descendencia de una familia o linaje, especialmente linaje real. Dios le promete a David, hermanos en Cristo, una familia y una dinastía real, la cual somos nosotros. En primera de Pedro 2:9, el apóstol dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. A nosotros se nos llama linaje real, pero si yo no tengo sangre azul, ni mi padre fuera archiduque de Francia, ni Carlos V, ni Enrique VIII, muchos de ustedes descienden de Cempasúchil, unos hasta cara de Chichimeca tienen. Y la Biblia nos llama, no importa nuestro físico, nos llama linaje real, gracias a la promesa con David. Hemos descendido espiritualmente de la semilla espiritual de Abraham. Lo mismo sucede con la palabra trono. La palabra trono no se refiere a una silla o a un sillón, sino a la autoridad, a la dignidad, a la soberanía que un trono representa. Los descendientes de David son asegurados que gobernarán eternamente por las promesas de un trono eterno. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 27, Jesucristo le recuerda a los cristianos gentiles que venzan. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá. Tú, no Cristo. Tú, no Cristo. Tú puedes el día de mañana ser un gobernante de naciones en el reino mesiánico de David. Si vences. Si vences. Si vences tu carne. Si vences al mundo. Y si le pones tu pie en la cabeza a Satanás. Y si Satanás está bajo tus pies, tú arriba y él abajo, y no él arriba y tú abajo. Dios nos puso para ser por cabeza, no por cola, para estar arriba, no para estar debajo. Pero la Biblia dice que esta autoridad que nos es dada, dice la Biblia que tendremos nosotros para gobernar, regir y dirigir, como también lo he recibido de mi Padre. La Biblia nos muestra de una forma clarísima que esta perpetuidad
del pacto davídico que se cumple también y nos ha alcanzado a nosotros los gentiles, es exactamente lo que Dios cumplirá. Algún día tú y yo estaremos gobernando, no sé en qué galaxia, no sé en qué momento, tal vez aquí en este planeta Tierra, y vuelvan a ser divididas y seccionado el mundo en naciones, como lo fue en Génesis capítulo 10, pero la Biblia dice que todos los vencedores serán gobernantes junto con Cristo. Y en tercer lugar, todas estas promesas fueron cumplidas personalmente en la persona de Cristo, quien es el descendiente directo del rey Salomón y David. Y finalmente la palabra reino. La palabra reino, hay muchos cristianos que equivocadamente la han interpretado como un reino espiritual. Sí es verdad que el reino de Dios ahora es espiritual. Cuando Cristo le dice a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. En el momento en que tú y yo nacimos, si fuera físico, pues ya hubiéramos entrado, pero no hemos visto el milenio, ni a los leones que ya no muerdan, ni a las víboras que ya no piquen. Hasta que el reino físicamente sea implantado, veremos esto. Ahorita es espiritual, pero el reino prometido a David no es espiritual, es físico. Físicamente aquí en esta tierra vamos a caminar, va a haber un trono, va a estar Jerusalén, va a haber naciones, vamos a gobernar. Todo es cumplido literal y físicamente. Entonces, el pacto davídico se refiere a un reino político, geográfico, histórico, un reino teocrático, teos Dios, kratos, donde Dios gobierna al pueblo prometido, a la casa de Judá y de Israel, cuando la tierra sea restaurada en el reino milenial. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 y del 6 al 12, la profecía física, literal, de este reino. Hay cristianos que dicen que el milenio es espiritual, que no va a haber un milenio físico así donde el león se echará con el cordero, que todo va a ser espiritual y todo lo espiritualizan. Y el peligro más grande que existe en la teología moderna es espiritualizar lo que es literal, lo que es físico, lo que es histórico y lo que es geográfico. Ustedes no pueden espiritualizar cualquier cosa de la Biblia, es peligrosísimo. Dejemos que la Biblia nos muestre si es espiritual o es físico las cosas que estamos en este momento tratando. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. ¿Quién fue este vástago que viene desde el padre de David, que le confirma Dios a Salomón y que encontramos en Lucas confirmado? El Señor Jesucristo. Isaías, después de las promesas a David, vuelve otra vez a confirmar lo que Dios había dicho a Natán el profeta. Ahora leamos del 6 al 12. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo
que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad, en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Si en esta mañana hay alguien que está escuchando en este momento o que escucha a través del mensaje grabado en cassette, que esto es espiritual, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Debe el pacto davídico ser entendido literalmente? A esta pregunta podemos añadir la misma. ¿Habrá un reino milenial literal? ¿Qué acaso la iglesia, dicen muchos teólogos, no es el reino prometido al rey David? Quiero decirles a ustedes en esta mañana que si ustedes no comprenden, amigos teólogos, las complicaciones y las consecuencias del pacto davídico, tampoco tendrán las respuestas correctas. Así como una persona me dice, Armando, ¿se puede perder la salvación? Yo le contesto en ese momento, tú dices que se puede perder la salvación porque no conoces. El próximo estudio hablaremos de eso, del pacto de sangre. Ignorar los pactos de Dios y los tratos en los que Dios entró con el ser humano es desconocer las cláusulas y las cosas que están girando alrededor de ese contrato. Hagan de cuenta que mi padre se muere y me deja un testamento y me pone como el dueño de la casa que está en Las Lomas y la casa que está en Polanco. Pero hay una cláusula abajo y dice, si un hermano crece, él me puede quitar esa casa si yo hago una mala administración. Si yo no conozco las cláusulas de ese contrato, de ese testamento, algún día va a venir un hermano mío y me va a decir, ¿sabes qué? Estás fuera del pacto porque esta cláusula dice que si tú te portas mal, mi padre me dice que yo tengo el derecho legal de poseer esta casa. Hermanos en Cristo, los pactos de Dios con nosotros no están sujetos a si nosotros respondemos, son incondicionales. Son pactos incondicionales. ¿Israel fracasó? ¿Sí o no? Israel crucificó al Mesías. Fue rechazado por Dios, apostató y Dios dijo, se acabó con ustedes, me voy a los gentiles. No es cierto, nunca le dijo Dios, se acabó, los va a restaurar al final. Física, histórica, literalmente, y sigue ahorita levantando judíos étnicos, hijos de Abraham e hijos de Isaac y de Jacob. Desconocer las implicaciones de los pactos abrámico, davídico y de sangre es desconocer la base sobre la cual se pueden extender a nosotros las promesas de Dios. Vamos a observar, en primer lugar, en el Génesis capítulo 17, de qué forma el pacto davídico es literal, el reino milenial es literal. No podemos espiritualizar lo que la Biblia no nos permite espiritualizar. Y veamos la primer promesa clara, relacionada y prometida en el pacto davídico que le fue dada a Abraham cuando recibió el rito de la circuncisión. Génesis 17, del 2 al 8. Le dice Dios a Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, por pacto eterno. Es un pacto que jamás nadie podrá quebrantar. Dios
tiene forzosamente, porque Él es Dios, Él tiene que cumplir sus promesas. Es un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hermanos en Jesucristo, aquí encontramos 4 cosas. No sé si podemos abrir alguna de las puertas. Yo creo que la mitad después se pueden abrir, ¿verdad? Hay que controlar la circulación del aire para que no nos ahoguemos aquí. 4 cosas. Número 1, noten que se le cambie el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado, a Abraham, Padre de muchas naciones. Número 2, se le dice que va a haber naciones que salgan de él, y muchos reyes saldrán de Abraham. 3, el pacto será perpetuo para Abraham y su descendencia. Y 4, toda la tierra de Canaán, la Palestina, se les promete a él y a sus descendientes. En esta hora en que vivimos, le acaban de dar el premio Nobel de la Paz a 3 hombres, 2 judíos y un palestino. El palestino llamado Yasser Arafat y los hebreos o judíos Shimon Peres y Yitzhak Rabin, ministro de Relaciones y primer ministro del Interior del gobierno israelita. Se ha levantado una ola de protestas en Europa. ¿Por qué le dieron el premio de la paz a Yasser Arafat? Y el premio se lo acaban de dar a Yasser Arafat por la sencilla razón que en los últimos 6.000 años de historia, 6.000 años de historia, es la primera vez en la historia que un palestino árabe le dice a los judíos: te reconozco que eres mi primo hermano, dame un terrenito aquí, otro por allá, sálganse ustedes, déjenos autogobernar y tener autonomía democrática entre nosotros mismos, y vivimos en santa paz, ya no los matamos ni los perseguimos y no va a haber actos terroristas. Cuando Arafat firmó este tratado en Washington con el presidente Clinton y Simón Peres y Yitzhak Rabin, un grupo ultra fundamentalista radical en Palestina llamado Hamas, con H, de musulmanes, le mandó un recado a Arafat y le dijeron: nosotros como palestinos revolucionarios nunca haremos la paz con Israel. ¿Por qué Arafat hizo la paz con Israel? Número 1, no la hizo porque él quisiera buscar la paz o porque sea un pacificador. Ha sido el guerrillero más grande después de Hitler en los últimos 40 años. Arafat hizo la paz con los judíos porque no tenían la forma de sobrevivir a través de la comida y del hambre, lo mismo por lo cual cayó Rusia. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas cayeron porque descubrieron que no tenían para comer, que no podían independizarse de los países capitalistas, que somos un mundo donde todos nos necesitamos. Y necesitamos unos a otros ayudarnos y unos a otros a levantarnos, pero el egoísmo, las pasiones y la codicia hacen que los hombres nos dividamos y comencemos a vivir en monopolios y en estados comunistas, socialistas. Pero Arafat no pudo resistir más y le dijo entonces: denos algo o no podemos hacer. Bueno, esta es la razón por la cual los europeos protestan en contra de los premios Nobel, porque ellos no creen que el premio de la paz le pueda corresponder a una persona cuyos motivos no fueron la paz, fueron conveniencia de dinero y sobrevivencia. No vamos a discutir, no somos políticos, no vamos a ir a ver quién lo merece, quién no lo merece, pero de acuerdo a la Biblia, la tierra de la Palestina le pertenece a la nación de Israel. Histórica, teológica y experimentalmente. No vamos a revisar tampoco cómo fue que los palestinos llegaron, los sacaron y han entrado y salido hebreos y palestinos, pero la Biblia nos dice que la promesa a Abraham fue a la descendencia de Abraham. ¿Que los árabes no descienden de Abraham? Sí, pero Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Ismael fue el hijo que tuvo con la sirvienta Agar. Isaac fue el hijo prometido con su esposa legítima Sarai. Y de Ismael descienden los árabes, de Isaac descienden los judíos. Y la promesa fue dada en Isaac, dice Romanos 9,
6 y 7. En Isaac te será llamada la descendencia. Esto es increíble por las siguientes razones genéticas. Tú y yo podemos tener 3 hijos. Sin embargo, mi abuela fue bruja. Y la maldición de la brujería no alcanza a Paquito ni a Rosita, sino alcanza a Jorgito. ¿Por qué las maldiciones alcanzan a veces a un hijo, las bendiciones a un hijo y las cosas de Dios a otro hijo? Porque solo Dios conoce el esperma de donde viene la maldad y la bendición. De una mujer, Eva, vinieron 2 líneas. La simiente de donde vendría el Mesías, la simiente de donde vendrían los hijos del diablo. De una sola mujer. Eso explica por qué en toda familia, como decimos vulgarmente, hay una oveja negra. Siempre sale el premiado en la familia. Hay 3 o 4 muchachos buenos, responsables, estudiosos, y hay uno que es el que nos saca las canas verdes. Por ese es por el que hay que orar más, porque ese es el hijo pródigo que va a alcanzar las promesas de Dios si se arrepiente y forma parte de la herencia espiritual en Abraham. Ahora bien, en resumen, las siguientes promesas específicas del pacto davídico jamás podrán ser rotas. ¿Por qué no van a ser rotas? Dice el Salmo 89, versículos del 30 al 31, estas palabras. Salmo 89, versículo 30 y 31. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no bendita salvación, benditas promesas, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Por qué no podemos perder tampoco la salvación? En el Nuevo Testamento se repite lo mismo. Dios, Hebreos 12, al que ama, disciplina y castiga al que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces no eres mi hijo, eres hijo bastardo. Pero los que somos hijos de Dios, el día que nos brincamos las trancas, y ya no quiero ser cristiano, y ya me cayeron mal los hermanos, y ya no quiero regresar a la iglesia, si eres verdaderamente hijo de Dios, Dios te regresa a punta de cuerazos. No te le escapas. Hagas el berrinche que hagas, aviente lo que hagas, digas lo que digas, no te le escapas. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti pondrás mis ojos. Lo mismo pasa que nosotros como padres. Yo soy padre de mi hijo se podría hacer lo peor, se podría ir de traficante, podría ser mi hija marihuana, no importa a lo que los hijos pudieran llegar, siempre seremos sus padres. Los visitaremos en la cárcel, en el hospital. Nunca jamás podré cerrarle las puertas ni decirle, ya he acabado contigo como padre. No importa lo que hagan, aquí estoy, hijo. Y si tú te arrepientes y regresas, otra vez, aquí están mis brazos, tu casa, tu comida, tu colcha, tu cama, porque es mi hijo. El hijo pródigo en la historia de Cristo estaba lejos, viviendo perdidamente, y el Padre, el corazón del Padre, la misericordia del Padre se retrata en que siempre el Padre lo esperó. Dios se retrata en la Biblia con los brazos abiertos, siempre esperándonos. Es tan grande su misericordia. ¿Alguno de ustedes en esta mañana se ha apartado de Dios? ¿Alguno de ustedes ha caído en pecado? ¿Alguno de ustedes se quiere alejar de Dios? Dios te está esperando, no con un garrote, para abrazarte y decirte, póngale un vestido, póngale anillo en sus manos, póngale zapatos en sus pies, porque este mi hijo perdido era, mas ahora ha sido encontrado. La sangre de Cristo nos limpia y Dios nos restaura siempre. No importa lo que hagas, somos sus hijos.
para toda la eternidad. Le dice Pablo a Timoteo, aunque fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Por eso cuando nos acercamos a Dios los cristianos, ¿en base a qué nos acercamos a Dios? ¿En base a que me he portado bien? Señor, como tengo 3 meses sin pecar, ni tomar, ni fumar, ni marihuanear, ni ver a ninguna muchacha, Padre Santo, lléname de tu espíritu y levántame como profeta. Dios te va a decir, saque de aquí. Cuando Dios da algo a alguien, cuando Dios levanta a alguien, nunca es en base a méritos, ni a que lo merezcas, ni aunque hayas ayunado 6 meses, es en base a su misericordia. Nunca Dios le da nada a nadie en base a los méritos humanos. Ahí está el corazón del fariseo. Yo merezco esto. Yo no merezco que me hagan esto. Te he servido tanto tiempo como el hermano, el hijo pródigo. Y a mi hermano que andaba perdido, ahora le sirves. Y el padre se voltea y le dice, tú siempre has estado conmigo en la casa. Dios siempre busca la moneda perdida, la oveja perdida, el dracma perdida, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Dios y Padre de tanta misericordia. Hermanos en Jesús, cuando venimos a Dios, venimos en base a la sangre de Cristo. Llegamos y nos hincamos. Yo ves que llego a mi casa y digo, me hinco, Señor, no merezco nada de ti, nada de lo que me has dado. Te he fallado muchas veces, Señor, y todavía me sigues ayudando, y vienen a mis pensamientos otra vez su voz, es que soy grande en misericordia. ¿Para qué me dice eso Dios? Para que diga, bueno, con que mucha misericordia, ¿verdad? No, mientras más te doy y mientras más te perdono, más te demando y te exijo. Para que vivas más humillado y más quebrantado delante de mí, porque mientras más grande es su misericordia, es más grande nuestra respuesta si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Y finalmente, vamos a Hechos capítulo 15 y veamos de qué forma en el primer concilio de la iglesia cristiana se reconoció el reino davídico o el pacto con el rey David. En Hechos capítulo 15, versículos del 16 al 18. Antes quiero recordarles que este primer concilio, el primer concilio de la iglesia primitiva, presidido por los apóstoles, los más grandes hombres y seguidores de Cristo, tuvo como objetivo tratar de resolver una pregunta: si podían los gentiles convertidos volverse judíos y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Muchos apóstoles no conocían la respuesta. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, los pastores de la iglesia de Jerusalén, creían todavía que los gentiles tenían que hacerse judíos para ser aceptados en la iglesia del Mesías judío. Y el apóstol Santiago es a quien el Espíritu Santo iluminó para resolver el problema. Y el versículo 16 al 18 del capítulo 15 de los Hechos se para Santiago y dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. La solución al problema gentiles judíos se resuelve citando 2 versículos del libro de Amós. Vayamos a Amós rápidamente, capítulo 9, del 11 al 12, que es lo que cita el apóstol Santiago. Y en Amós 9, 11 y 12, la Biblia nos muestra de qué forma, de una u otra forma, estos cristianos gentiles descendían directamente de las promesas de Dios.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pongan atención de aquí en adelante. En esta profecía, en el contexto del capítulo 9 de Amós, el tabernáculo caído de David se refiere claramente al restablecimiento del reino o del trono davídico. Dios, en este mismo capítulo lo vamos a leer, profetizó la destrucción de Israel como su disciplina. Versículo 9 de Amós, versículo 8, dice 9:8, he aquí los ojos de Jehová, el Señor están contra el reino pecador. El reino pecador es Israel. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Hermanos en Cristo, ¿por qué? ¿Por qué los judíos en tiempo de los apóstoles no entendieron que Dios no había acabado con Israel? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir Romanos 9, 10 y 11 para explicarles las promesas de Dios? No han fallado. Los que fallaron fueron ustedes. Pero aun cuando ustedes fallaron, escuchen los judíos de raza, judíos étnicos que escuchan esta conferencia, aun ustedes que crucificaron al Mesías, si se arrepienten, la misericordia de Dios los va a alcanzar a través de la promesa a Abraham. Vuelvo a repetir, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Es en este tiempo cuando Dios sacudirá al mundo y redimirá al remanente de Israel que había dispersado por todas las naciones, cuando restaurará el tabernáculo caído de David. Y escuchen esto, es tremendo. Por eso tantos hermanitos nuestros, tantos santos de Dios no han entendido la danza. Por eso tantos hermanitos nuestros muy cerrados no han entendido las lenguas y menos la liberación. ¿Por qué? Porque les pasó lo mismo que a la nación de Israel. Se endurecieron con las cosas de Dios que están escritas y que están siendo reveladas y manifestadas en la medida en que nos aproximemos. Mientras más cerca la venida de Cristo, más luz, pero ábrete a la luz. En el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo que se le dio a Moisés, el arca en el lugar santísimo, y nadie más puede tocar el arca ni sacar el arca. Pues se roban los filisteos el arca, se la llevan a dar la vuelta por Chiconcuac, viene David y rescata el arca, y David la pone en un lugar que Dios no ordenó. David es el único hombre que pone el arca fuera del tabernáculo de Moisés, y es Salomón su hijo el que le hace una casa, no igual al tabernáculo, un templo diferente de ladrillo y de piedra, no como se le dijo a Moisés, un tabernáculo diferente, se llama el tabernáculo de David. Y David, por primera vez en la historia, a Moisés le dijo, nada de baile, nada de lenguas, nada de esas cosas, pero a Moisés le dice, cuando entres al arca, entra David a Jerusalén bailando y cantando aleluya al Señor, porque ahora son otros tiempos. Ahora Dios levanta otro pueblo y ese pueblo es el que tiene que alabar a Dios. Dios, hermanos, está derrumbando lo antiguo, está acabando con todos los patrones, los ritos, las liturgias, lo que se nos había enseñado. Entra y así, sirve, no adores, es espiritual. No, ahora el tabernáculo de David está siendo levantado antes de que Cristo venga y otra vez se vuelve a resurgir la danza, los dones, la liberación y el gozo del pueblo de Dios que espera a Cristo en el aire. Aquí está. Dios, a través de Santiago, resume todo el problema y se saca una sola conclusión. Número uno, que Dios tomaría un pueblo de los gentiles para su nombre, nosotros.
Y 2, después, ahí lo dicen Hechos, después restaurará el reino davídico a Israel. Profetizado también en Isaías 7, del 6 al 7, en el mismo orden. Esto da la respuesta al problema principal del concilio, que un grupo de gentiles, entiéndanlo, primero debe ser salvado de entre las naciones y después el Mesías regresará y cumplirá sus pactos con la casa de David a Israel. Delante de nuestros ojos, Dios está cumpliendo el pacto davídico, para que sepamos que Él es Dios, que Él vive, para que nos humillemos y entendamos que no conocemos la Biblia como deberíamos de conocerla, para que no seas tan orgulloso ni tan endurecido y te abras tu corazón. Señor, si está en tu palabra, enséñamelo. Y Dios habita en la santidad, en la eternidad, y con los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Dios no le negará nada a ningún hijo ni a ninguna hija que sinceramente quiera más de Dios. Israel, hermanos, en Jesucristo ha cumplido todas las profecías de Dios. El día 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una vez más una nación y hasta ahora ha sobrevivido el ataque de más de 160 millones de naciones árabes y musulmanes en más de 4 guerras sangrientas que no quieren que habite en la tierra de la Palestina. Pero los pactos de Dios son inviolables. Si Israel no hubiera sido preservada milagrosamente en la historia, el reino davídico no podría ser jamás una realidad. Esto no es la obra de un accidente, esto no es una coincidencia, señoras y señores, sino la intervención directa y sobrenatural del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia. Y Dios en esta mañana nos acaba diciendo estas palabras: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Y en Isaías 44, del 6 al 8, Dios dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Él es nuestro Padre Celestial. Señor, Señor nuestro Dios. Benditos pactos. Benditas promesas que son inviolables, de carácter eterno y seguras, con la muerte y la sangre de Cristo, que ha sellado para siempre nuestra herencia en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de misericordias. Grande es su misericordia, grande es su misericordia. Hasta los cielos llega su misericordia y su gracia, sus promesas y bendiciones que ninguno merecemos. Oh Padre, tú nos las das, porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Señor, gracias en esta mañana por habernos escogido por gracia, por habernos redimido, por habernos criado, por habernos dado a Jesucristo, por esa sangre
bendita y preciosa, santa, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos recuerdas que Jesús viene. Jesús viene. He aquí viene con las nubes. Pronto, pronto viene Jesús. Iglesia de Dios, prepárate para encontrarte con tu Dios. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Purifíquense los dobles de corazón. Enderecen las manos paralizadas. Metan lo torcido al camino, porque aquí Jehová viene y con él todos sus ángeles a darnos el reino de David, a que vivamos en el reino prometido a David, en el reino milenial, donde nuestras lágrimas serán enjugadas y donde Él será Dios por toda la eternidad. Padre Santo, en esta mañana, muchos de tus hijos están arrepintiéndose en este momento. Arrepiéntanse, cristianos, porque la gracia de Dios es muy grande. Arrepiéntete hoy que oyes su voz. No endurezcas tu corazón. Hoy el Señor te ha hablado para que te levantes de la mugre donde estás, de la suciedad que ha manchado tus ropas de lino blanco fino resplandeciente, y te prepares para encontrarte con Él. En esa cruz Dios te dice: te perdono. No porque lo merezcas, no por las cosas que has hecho, te perdono porque Jesús, mi Hijo, pagó por ti. Porque Él es santo y porque Él es bueno, yo te regalo lo que no mereces. Recibimos el perdón esta mañana. Recibimos el perdón en esta mañana. Y la misericordia del Dios y Padre, de toda misericordia. El Dios y Padre de Jesús, el que nunca, nunca podrá mentir ni fallar en sus pactos, porque Él es Dios. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Bendito sea, Señor. Grande, grande es el Señor.